yo la pueda dar con todo mi corazón, Abba, en el nombre precioso de Yeshua. Y te pido también por las hermanas que no han podido entrar o que estarán entrando más tarde, Abba. Bendícelas, guárdalas, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias. Amén. Bueno, vamos a empezar con esta clase, ¿verdad? Que es humildad y mansedumbre. Y quiero empezar, creo que no puedo empezar sin hablar del hombre que fue más manso, ¿verdad? Que nos habla la palabra, que fue Moshe Rabino. Dice que es, en hebreo me gustó esta palabra que dice Anaf Mikol Hadan, más humilde que cualquier persona. ¿Quién fue esa persona más humilde? Moshe Rabino. Él tenía esa cualidad, escrito está. Este hombre era muy manso, más que nadie en la tierra. Por eso nuestro Abacadosh lo escogió para ser el principal receptor de la Torá en el Sinaí. La humildad es la principal cualidad. Dice que no es la fuerza, no es la inteligencia, sino la modestia. Y quiero empezar en el libro de Éxodo 24:12. Si me quieren acompañar, habla sobre cuando Moshe iba a subir, que Abba le dice que se preparara porque, dice, Yahweh dijo a Moshe, sube a mí en la montaña y quédate allí. Yo te daré las tablas de piedra con la Torá y los mitzvot que yo he escrito en ellas, para que los puedas enseñar. Moshe se levantó. También Yehoshua, su asistente. Y Moshe subió a la montaña de Elohim. A los ancianos él dijo, quédense. Aquí nos vamos a parar. Entonces, a mí aquí me impresionó porque dice Yehoshua, su asistente. Yo pienso que desde ahí Moshe Rabino ya sabía que él iba a ser su sucesor. Él ya había observado que Abba lo estaba guiando y dice que se fueron, pero el que subió a la montaña fue únicamente Moshe, no Yehoshua. Tal vez Yehoshua se quedó en algún lugar, no lo dice la Torah, pero lo que más me impacta es de que dice su asistente. O sea, él ya venía observando todo lo que Moshe venía haciendo. Y sin embargo, el hombre más manso de la tierra supo conducirlo, supo manejarlo, ¿verdad? Y también en Números 31:14, Abba le dice a Moshe, el tiempo está llegando para que mueras. Llama a Yehoshua nuevamente y preséntense ambos en la tienda de reunión para que yo pueda ordenarlo. También ahí se está reconociendo la humildad de Moshe Rabino, el reconocer y aceptar que viene otro sucesor atrás de mí que va a tomar mi lugar cuando yo ya no esté, porque se llegaba ya el tiempo de Moshe. Dice que la humildad no es tener un complejo de inferioridad, sino de reconocer que el Eterno está en
todas las cosas que Él nos da. Todo lo que realicemos nosotros, todos los dones que Él nos ha dado, todos los regalos, los dones maravillosos que Él ha depositado en cada una de nosotras, ha sido por Él. Yo le decía a mi amada Yael, la verdad que te admiro porque aún enferma, sigue estudiando. Enferma, ella sigue con su ministerio. Le dije, yo la verdad, enferma, yo me meto a la cama y ya no quiero saber nada. Pero ella aún así, con ese amor del Padre, con esa humildad, sigue adelante. Ahora, cualquier líder, todo líder, sí, claro que sí. Bueno, vamos a Proverbios 15:33. Y si alguien me lo quiere leer, por favor. Proverbios 15:33. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer? 33, 15, 33. 15:33, sí. ¿Lo encontraste, Rachel? Sí, disculpe, fue que quité el micrófono. Dice 15:33, el honrar al Adón instruye en la sabiduría. Para recibir honores, primero hay que ser humilde. Amén. Entonces, para poder recibir los dones, los regalos maravillosos que el Padre tiene, entonces tenemos que tener la humildad. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Eterno, que nos sacó, ¿verdad?, de Misraim, de Egipto, Él nos fue limpiando, nos fue quitando cada espinita, el orgullo, la vanidad, ¿verdad? Tantas cosas que traíamos. Y sin embargo, qué bonito, ¿no? Que Él nos dio, nos limpió, nos dio vestiduras blancas. En mi caso, abrió mi entendimiento para poder entender su palabra y atesorarla en mi corazón y poder recibir el regalo de su Torah. Entonces ahí entra también la humildad, el reconocer que todo viene de Él, todo, absolutamente todo viene de Él. Entonces yo tengo que mantenerme también firme, yo tengo que estar consciente de que sin Él yo no soy nada, de que Él me sacó y que reconocer todos los días de mi vida que lo necesito. La Torá, dice que la Torá es como el agua, que no reposa en los lugares altos, sino que tiene que ir a los lugares bajos. Así también el estudio de la Torá nos lleva a salir, como les decía, de la soberbia, del ego, del orgullo, de tantas cosas que nosotros traíamos de Egipto. Dice que la Torá fue entregada en el monte Sinaí. No sé si ustedes saben que en el monte Sinaí no era una montaña o no era la montaña más alta. Sino que era una montaña baja. Estaba entre montañas y estaba baja. Entonces, eso también nos indica a mantener la humildad. La humildad no es una imagen de pobreza
no es una imagen de que harapienta, no es una imagen de tener una baja autoestima, no es una imagen de tener un o despreciarse en decir en que tenemos que agachar la cabeza. Decimos, Padre, es que yo no soy nada. Yo solamente soy polvo y ceniza y no sirvo para nada. No, esa no es la humildad, ¿verdad? Dice que la medida de nuestra humildad ante nuestro Abacadosh se demuestra en cómo también tratamos a los demás. ¿Estamos dispuestos a tolerar las ofensas? ¿Estamos dispuestos a no buscar los aplausos? ¿Estamos dispuestos a no buscar los reflectores, sino servir a nuestro prójimo con amor? En Mateo 23:12 es un versículo muy usado que dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Por quién? Por nuestro Abacadosh. Si nosotros nos elevamos tantito, el Padre nos hace bajarnos. Si nos elevamos o nos inflamos, el Padre nos da un pellizquito y nos hace que nos pongamos firmes, ¿verdad? Estaba leyendo a un escritor, es pastor y misionero, ya hace muchos años, se llama Andrés Murray. Él dice que si las personas entendieran el peligro del orgullo, dice que esas personas salieran gritando, corriendo por las calles y diciendo, quítenme ese veneno de las venas. No sé, me imagino como una serpiente que tienes aquí, ¿verdad? En el cuello y que no te deja, porque el orgullo, la verdad que es algo tan tremendo. Creo que el orgullo se nota, el orgullo se ve. Dice que es como el mal aliento, que todo mundo se da cuenta, menos el que lo trae. Inclusive también dice que es como el camello, ¿verdad? Que él ni siquiera sabe que trae una joroba. Entonces, a veces el orgullo así actúa en nosotros. Dice que nunca nos alcance el pie de la gabá. La gabá es una palabra en hebreo que significa soberbia, arrogancia. Que el Padre nos aleje de eso. Dice que este mismo escritor, Andrés Murray, dice, él escribió un libro llamado Humildad. Y me gusta mucho lo que él puso. Dice que la humildad es la belleza de la santidad. Dice que es la posición natural del hombre frente a su Creador. Y consiste en reconocer que somos un recipiente vacío, que necesitamos ser llenados de su amor, de su gracia, de los dones que Él nos da y que solamente provienen de Él. Dice que es el secreto para tener una santidad auténtica. Dice que todo aquel que busca la santidad, nosotros tenemos que estar vigilando constantemente o vigilándonos nosotras mismas en nuestro interior para que todo aquello que empezó en el espíritu
no se vaya perfeccionando en la carne, sino nos mantengamos en esa santidad, ¿verdad? La santidad dice que florece únicamente en el suelo de un corazón rendido y humilde. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, lo dijo nuestro Yeshua. La pregunta es, ¿por qué nuestra idea de humildad y mansedumbre no se asemeja nada a lo que está escrito de él? Dice que la mayoría de las personas piensan, o pensábamos, igual yo me incluyo, piensan que ser mansos, humildes, significa ser débil, significa ser callado, significa dejarse pisotear. Nos han enseñado que la mansedumbre es el consuelo de los que no tienen fuerza y que la humildad es la excusa de aquel o de aquellos que no saben defenderse. Entonces, si esto fuera lo correcto, Yeshua fuera lo contrario de lo que él fue, ¿verdad? Hay gente que nosotros éramos de dura cerviz. ¿Qué es lo que es de dura cerviz? Que yo no agacharse, no inclinar la cabeza. ¿Por qué? Porque pues estábamos llenos de tantas cosas que no podíamos ni siquiera agachar la cabeza para escuchar un consejo. Entonces, el Padre nos ha enseñado ahora, a través de su palabra, a través de que nos ha dado el entendimiento, es llevar la humildad, reconociendo que Él es nuestro Melech, nuestro Creador, nuestro Redentor, que si nosotros nos salimos un poquito de lo que es la palabra y no nos mantenemos con los pies firmes sobre la tierra, nuevamente volvemos a inflarnos porque esta es nuestra naturaleza. Nuestra carne inmediatamente se vuelve nuevamente a elevar. En Mateo 11:29, vamos a Mateo 11:29. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, amada. Amén. Dice así. Ahora mete mucho anuncio. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. Amén. Amén. La palabra que se traduce como manso es una palabra, es praus, que significa caballo salvaje. Praus no significa débil o sumiso o pasivo en el griego. Praus se usa para describir a un caballo salvaje que había sido entrenado. El caballo no perdía su fuerza, su potencia, sino aprendía a controlarla. La mansedumbre dice que no es ausencia de poder, es poder bajo control.
yo quiero volver nuevamente con Moshe Rabino, o sea, un ejemplo tan grande. Él, un hombre, yo pienso que él sabía que él era el hombre más manso de toda la tierra y que el Padre lo había elegido por eso. Él llevaba, cuando se abrió el Mar Rojo, que llevaba ¿cómo se le puede llamar, amada Yael? ¿El cetro? Que lo llevaba en su mano. Estaba abriendo la que no era. Sí, que llevaba el palo, se le puede decir, Sí, o cetro, sí. no sé. El cetro, amada. Sí, un cetro. Llevaba el poder allí en su mano. Cuando el padre también le dice que vaya a ver a Faraón y hable, y sin embargo él le dijo no, porque soy un hombre falto de palabras. O sea, imagínate, el padre que había escogido a él y decirle que no. O sea, cómo él, el hombre más manso sobre la tierra, pudo equilibrar, pudo manejar, pudo controlar esa humildad cuando el padre le dio tantas cosas a él. Igual también volvemos a lo mismo con Yehoshua. Yehoshua, un hombre conquistador. El Padre puso en Yehoshua otros dones que Moshe Rabino tenía otros. Entonces, vemos cómo el Padre nos capacita a cómo vamos nosotros a poder manejar esos dones dentro de su reino y todo sea para su cabot. Dice que la mansedumbre, dice que no es ausencia de poder, es poder bajo control. Entonces la mansedumbre incluye confrontar cuando es necesario, hablar con autoridad, poner límites claros y actuar con firmeza. La mansedumbre dice que en la Torá no apaga el carácter, sino que lo canaliza. ¿En qué área de mi vida nosotros podemos confundir la mansedumbre con el miedo? ¿En qué área? ¿Alguien le ha pasado también que se confunde la mansedumbre con el miedo? Yo pienso que a veces es fácil, nosotros somos muy tal vez temerosas, de repente queremos inclinar nuestro corazón al temor, pero inmediatamente tenemos que ponernos firmes, fuertes y decir no. Si yo confío en mi Padre, si yo confío en Él, que todo lo que yo haga, todo lo que yo realice, yo pienso que allí está la clave. Todo lo que yo realice, todo lo que yo haga es en su nombre. ¿Por qué? Porque yo no actúo sola. Él está conmigo. Dice que no exaltarse por encima de lo que eres, ni rebajarse por debajo de lo que Yahweh dice que somos. Aquí aparece una verdad poderosa. Dice que la Torá presenta la humildad como lo opuesto a la autoridad. La presenta como el filtro perfecto a la autoridad. Cuando Yeshua une estas dos palabras, manso y humilde, dice que no está describiendo una personalidad blanda, está describiendo a una mente gobernada. ¿Gobernada por quién? Por la Torá. Dice que la mansedumbre
controla el poder. O sea, la mansedumbre no va a permitir que te eleves. La humildad controla el ego. Y cuando estas dos cosas obtienes una fuerza que no va a destruir, sino que va a edificar. Ahora podemos entender por qué Yeshua conecta estas dos palabras con el descanso de nuestra alma. Dice que la falta de mansedumbre, ¿qué es lo que puede producir en nosotros la falta de mansedumbre? Produce estrés, produce explosiones, somos como esas ollitas de presión que estamos así a punto de explotar. No sabemos cómo controlar una situación y, como decía, nos estresamos. Y dice que la falta de humildad también produce competencia constante. Nosotros, dentro de la palabra, dentro del reino, ustedes, cada una de ustedes, mujeres virtuosas, tiene sus dones que el Padre les ha regalado. Yo le decía a mi amada Yael, cuando yo inicié a hablar con ella, yo las venía escuchando desde hace mucho tiempo. Pasó Hanukkah, pasó la celebración de Purim, y yo decía, yo me tengo que unir con ellas. Escuchaba, ¿verdad?, a cada una de ustedes, por supuesto, mi amada Yael, mi amada Rosemary, amada Rachel, cada una tenía sus dones y yo dije, Padre, yo quisiera ser como ellas. Yo quiero ser como ellas, yo tengo que unirme con ellas. Entonces, cada una de ustedes ha recibido un regalo personal. Somos únicas y eso no nos tiene que elevar el orgullo, sino que debemos de guardarnos en humildad. La hermana Rosemary, ella tiene lo suyo, tiene lo que el Padre le ha depositado en ella, ¿verdad? Un don diferente a mi hermana Rachel, a mi hermana Yael, cada una de ustedes. No sé si me puedo explicar, pero a mí me gusta escuchar a cada una de ustedes. Cada quien tiene su don, su gracia que el Padre ha depositado en cada una de ustedes. Y por lo tanto, en nosotros no hay competencia, sino nos vemos con amor. Ahora, dice que, bueno, cuando no tienes humildad, vivimos comparando, pero nosotros no nos comparamos, sino reconocemos lo que el Padre ha puesto en nosotros. Dice que Yeshua propone una alternativa radical, una vida donde el poder no te controla y que el ego no nos esclavice. Esto no se debe de confundir también la mansedumbre con el silencio. Dice que la mansedumbre no suele hablar fuerte, pero también no hiere. No podemos herir, sino lo hacemos con amor. Puede confrontar sin destruir. Dice que la diferencia no está en el volumen de mi voz. Yo no tengo que hablar fuerte ni con palabras altivas o palabras groseras, ¿verdad? Sino tengo que hablar de una manera controlada. Mi voz, mis palabras tienen que estar controladas. Y
la intención del corazón. Dice que, ¿por qué? Bueno, volvemos nuevamente con Moshe Rabino. ¿Por qué la Torah lo llama el hombre más manso sobre la tierra? Dice porque él no actuaba desde el ego, sino desde la obediencia. Dice que si callas porque eres manso o porque tienes miedo. Mucha gente confunde eso. Dice que sirves porque eres humilde o porque no sabes decir que no. Creo que el Padre nos enseña cuándo decir sí y cuándo decir no. La mansedumbre no es una excusa para la pasividad de una disciplina interior. La humildad y la mansedumbre dice que no son rasgos automáticos que se aprenden, se entrenan. Esto implica proceso, corrección, conciencia y no se puede pedir paz sin dominio propio, humildad sin identidad, mansedumbre con fuerza. Está aquí también cuando están los dones del Ruach HaKodesh, ¿verdad? La mansedumbre, el dominio propio, todo tiene que tener un balance. La dimensión exterior de la mansedumbre. ¿Cómo trato a los demás? Mi actitud visible ante los demás. ¿Cuál va a ser mi respuesta ante la ofensa? ¿Cuál va a ser mi conducta ante la opresión? La dimensión interior de humildad. ¿Cómo me veo yo delante del Eterno? ¿Cómo está mi disposición del corazón? Mi reconocimiento de dependencia divina y mi actitud hacia el honor y la gloria de Él. ¿Cómo está? Dice que ser manso, según la Escritura, es tener fuerza sin usarla. Dice que no podemos humillar, o sea, tener la autoridad, pero sin humillar. Ser humilde es conocer tu valor sin inflarlo. Reconocer tus límites sin negarte. La humildad es la condición del corazón. La mansedumbre es la expresión visible de esa humildad. Me gustó también un ejemplo que dice, si alguien toca el shofar, por ejemplo, yo vengo y toco el shofar, pero me sale terrible. Pero si viene otra persona y lo toca, lo puede tocar increíble, mucho mejor que yo. ¿Por qué? Porque tiene más aire en sus pulmones, porque se preparó, no sé. Entonces, no sé si me explico lo que es aquello que viene de acá adentro. O sea, la humildad y la mansedumbre. La expresión visible y la condición del corazón. Dice que la humildad es aquella que nosotros tenemos que, quiero explicarles, que nosotros tenemos que como creernos
más bien lo que somos hijas de un Elohim vivo, que somos únicas, que tenemos una identidad, pero sin elevarnos, reconociendo que todo proviene de Él, que no me puedo salir de su palabra, que no me puedo salir de su reino, porque si no, yo pierdo el control, si no, yo caigo, resbalo. Y la mansedumbre es lo que mi condición, lo que está aquí adentro, cómo yo me voy a acercar, con qué intención lo estoy haciendo, cómo yo me manejo delante del Eterno, mi interior y mi exterior. Tratar a todos con el amor del Eterno, con gracia, con humildad, con mansedumbre, y todo lo que hagamos, todo que sea para Él, para el Eterno, porque eso es lo que nos ha mandado. Creo que hasta aquí la enseñanza no es muy larga, pero espero que me haya podido entender. Y si no, mis amadas, aquí está, para que ustedes también puedan opinar, mi amada Yael, no sé, adelante. Muy lindo estudio, amada. Una enseñanza para todas nosotras. Es verdad, cuando yo digo vamos a elevarnos es a nivel de estudio, ¿verdad? No elevarnos nuestro yo. Y mientras vos hablabas del ego, se utiliza la misma palabra, Gaba, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que tener es anabá, humildad, o anab, como dijo ella. Me hacía recordar un estudio que hice yo hace mucho tiempo, que hablabas de Moshe, que él bajaba con las tablas y encontró al pueblo celebrando al ídolo, al becerro de oro. Entonces Joshua le dijo, el pueblo está como cantando. Y Moshe le dijo, no, yo lo que estoy escuchando es voces de ego en el hebreo. No lo van a encontrar en ninguna lectura en español, sino cuando nos vamos al hebreo, dice, están haciendo voces de ego, o sea, están manejándose su propio yo, fuera de la Torah. Entonces, es verdad, cuando nosotros nos manejamos fuera de la Torah, tenemos eso, el orgullo, el ego, la vanidad, ¿verdad? Es más fácil que entre a nuestra vida estos sentimientos, ¿sí? Que te entre la humildad. Es más fácil el ego, es más fácil el orgullo. Como dijo la amada Rosemary, en el canal hay todos los estudios de estos sentimientos y emociones. Hay uno que me llama mucho la atención y es cuando la persona es soberbia, ¿sí? Esa persona que es soberbia, que también se utiliza el mismo término, es muy diferente a la persona orgullosa, ¿sí? Y también es muy diferente a la persona envidiosa, porque la persona que tiene envidia está consciente de que tiene envidia, ¿sí? O sea, vos ves a otra persona en el campo nuestro, ¿no? Ay, cómo enseña de bien, o que cantas bien, y comienza, yo también me lo hubiera hecho mejor, o porque yo no tuve lo de ella. Vos sos consciente que tenés quiná, que tenés envidia, pero el soberbio no es consciente que es soberbio. ¿Por qué? Porque está arropado del propio ego, ¿sí? Y no lo deja analizar. Él está centrado en su yo. En cambio, la envidia sí, podés sentirla y analizar que tenés envidia. Que no lo reconozcas delante de otra persona
hay personas que se ponen a llorar cuando, ay, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué le dieron a ella? ¿Por qué tal cosa, verdad? O sea, ya sabemos que sí hay equina en nosotros, pero la persona soberbia no. Por eso es que dice, no sé, Rosemary creo que lo leyó una vez, el soberbio tiene primero que ser, ¿vos te acordás, Rosemary? Tiene que ser como de, eso está en Proverbio, que antes de la humildad viene la, ¿no te acordás vos? ¿La caída? Sí, la caída. Como la caída, sí. Sí. Es como que baja a piso, le pasa algo que lo aterriza. Sí, en el canal de YouTube está el estudio de la soberbia, del ego. También está el de la mansedumbre. Y realmente el tema trae a memoria que tenemos que ser pacientes, mansedumbre y humildes. A mí me da como una pela el tema. Sí, porque hay que tener mansedumbre y humildad hasta para estar enfermo. Yo quería decir algo. Me da galleta. Sí, yo iba a decir algo con respecto a la enseñanza de la JOT aquí, que para mí ha sido de mucha exhortación, reprensión, de mucho ánimo. El texto se los voy a leer, de Filipenses 2:3, que dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Wow, qué lindo. O sea, que no, sino con humildad. Y que cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. O sea, este texto es para mí. Y yo sé que para cada una de ustedes también. Porque dice que yo debo hacer algo, pero no por ser rival de nadie. O por orgullo. Estoy orgullosa porque sé, porque aprendo, porque puedo transmitir. No, esa no es la idea. En cualquier área de la vida no debo hacer nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considera a los demás, es la parte que me gusta, porque es para mí, que cada uno considere a los demás como mejores, que yo debo considerar a los demás mejor que yo, o sea, no puedo sentirme superior ni mejor, no, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo hablar mejor, yo puedo cantar mejor, yo puedo rezar, orar mejor. No, eso no puede estar en mí. Lo que debo ver a cada hermana, a cada persona de mi entorno, gracias Padre, Él es mejor que yo y aprendo de él o de ella. Eso es lo que yo veo aquí y sé que podemos ver un montón de cosas en ese texto, de que hay que quitar la rivalidad y el orgullo. O sea, ser humilde ante todos. No por qué competir, porque eso es inflación, eso es ser inflado, ser soplado. O sea, no puede existir eso en mí. Por eso siempre me pongo primeramente que me habla para mí. Eso era lo que quería añadirles y ahí en el grupo puse el texto. Gracias. Te hago una consulta, amada María Eugenia. Bueno, vos me ayudaste porque no podía hacer el estudio yo, me estoy preparando para el otro, para el taller que vamos a hacer. ¿Por qué elegiste este estudio de la humildad y de la mansedumbre? Fíjate que voy a confesarles que mi esposo es un moré, es un maestro de la palabra, y yo le había comentado, yo quiero dar una enseñanza, entonces me dijo, ¿por qué no das me dijo, ¿verdad? La humildad y la mansedumbre. Pero hoy en la mañana estaba viendo que alguien subió la parashá esta parashá de esta semana, que es Betaloteja, y habla de la humildad también. Y habla de Moshe Rabino. Entonces yo dije, wow, o sea, no lo planeé así, pero parece que todo coincidió. Porque sí, mi esposo. Sí, sigue. ¿Perdón? Sigue. Sí,
Entonces fue como una confirmación del padre, ¿verdad? No lo planeé así, te digo, sino que mi esposo fue el que me dio la sugerencia, que porque no me ponía a estudiar sobre la humildad Claro. y la mansedumbre. ¿Sabes por qué te Sí. lo digo? Nada, tómenlo personal. Cada palabra que nosotros damos, primero es para nosotros mismos. Y Amén. es como cuando el Padre nos da un sueño, no metiéndonos a nosotros, sino que un sueño fuera de. Y nosotros decimos, ay, es que viene una tormenta para alguna hermana. No, es para vos, ¿verdad? Yo doy el testimonio que yo di el estudio del orgullo. Yo lo hice, yo lo escribí y terminé llorando con las lágrimas así cuando lo hice en vivo en Facebook. Ustedes, la mayoría, no sé si saben, tengo una página en Facebook, se llama Isha de Yudhei Batehei, que ya lo quiero cambiar a mi nombre. Ya le puse las imágenes mías de Shael, mujer de Torah. Ese fue el primero que hice hace 12 años y hacía vivos cada domingo. Y yo hice el estudio del orgullo, lo hice a pulso. Y después, cuando lo fui a hacer, es cuando me di cuenta que yo era orgullosa. Y el estudio, yo lo estaba dando, ahí estaba Rosemary, Baruch Hashem. Yo sentía que me estaba golpeando, como dice la amada Rachel, me siento que es para mí, me está exhortando. ¿Me entendés? Y yo de ahí dije, ¿qué más hay en mi vida que necesito sacar? Por eso nosotros hoy estamos haciendo el famoso tikkun, que es la corrección. ¿Sí? Nos estamos limpiando. Y yo no me considero, porque he mejorado muchísimo, no me considero humilde. No me considero humilde. Ni en lo uno ni en lo otro, porque ella explicaba que humildad es bajito. Yo le hago la pregunta así. Rosemary, ¿vos sos humilde? Bueno, he tenido que aprender a cerrar la boca, masticarme los labios, a manejar la ira, el enojo, porque todo eso es orgullo, eso no es humildad. Sí hay una línea fina en lo que es ser orgulloso y defender tus derechos. Exacto. La diferencia va a estar en la actitud. Exacto. En la actitud a cómo tú solucionas el conflicto. Así tú buscas la paz. Por eso es que después del verso de Mateo que se leyó, más abajo dice que mi yugo es fuerte. Sí. Porque hacer lo correcto y andar en obediencia no es fácil. No es fácil que te maltraten, que abusen y mantener una actitud apacible, una voz apacible. Yo he tenido que trabajar mucho con esta voz, con este temperamento, porque mi forma de hablar, mi temperamento, una combinación explosiva para verme soberbia, altanera y orgullosa. Moldearme, y he tenido que aprender a moldearme con llanto, con errores, sobre todo con errores, porque una de las maneras en que nuestro Padre nos moldea y nos pisa la cabeza es que hace que nos equivoquemos y erremos para machacar nuestro ego y nuestro orgullo. Sí. Y sacar esa humildad que debemos de llevar. La humildad y la mansedumbre, y eso anda por ahí por el grupo, voy a ver si lo encuentro para refrescarlo, tienen muchos componentes, muchas variables, y no es fácil, es una tarea diaria. Diaria. Siempre que viene la paracha de Moshe, donde habla que era el más manso, el más humilde, él no era así, porque dicen que era el más manso, pero él se amansó en el desierto. Exacto. Los primeros 40 años de Moshe fueron de guerra.
vivía como un rey en el palacio, con autoridad y poder. Y esa autoridad y ese poder lo usó. Como tú y yo usamos la autoridad de poder si la tenemos. La diferencia es que Moshe vivió como rey, como príncipe, usó la autoridad, maltrató, fue maltratado. Pero ¿dónde fue maltratado? Cuando se fue 40 años a tierras lejanas y tuvo que aprender a vivir, no como rey, sino como un mortal cualquiera. Por eso es que cuando vuelve a Egipto, viene con otra perspectiva, con otra visión, con otro razonamiento. Porque él sabía lo que era estar dentro de la corona, lo que era sentarse en sillas de privilegio, pero también él tuvo que aprender lo que era vagar en el desierto, lo que era tener otro jefe cuando tú fuiste jefe. Y esas son cosas que a nosotros nos cuesta, porque en un momento de la vida estamos arriba, pero de tan arriba damos el golpe. Si vemos la vida de Moshe, ¿cuándo Moshe cae? Cuando se le dio más poder. Moshe asesinó, que la gente no lo razona, pero léanlo en la escritura, asesinó, maquinaba, se defendió, actuó con la fuerza, con el poder, que tenía sentimientos como todo el mundo. Cualquier ladrón no quiere que le maten a su mamá. Cualquier homicida, cualquier violador quiere proteger su familia. Pero cuando él salió de ahí, que tuvo que huir, ahí empieza un proceso. Y cuando tiene que volver, es el momento donde más se le machaca el ego. Moshe fue el hombre más humilde, pero después de que lo aplastaron, después de que él tuvo que tragarse su saliva, tuvo que ir donde el faraón. Recuerden que cuando se habla del llamado de Moshe, es lo que pone excusa. Yo lo hubiera puesto también, yo no quiero ir donde me maltrataron y donde yo sabía que me iban a matar. ¿Y a qué yo voy? A que me maten. Entonces, lo que marca la obediencia de Moshe fue la palabra clave que hablaste, la obediencia. Y nosotras todas aquí, lo que nos va a marcar es la obediencia. Por obediencia aprendemos humildad y mansedumbre. Nos machacamos. Amén. Porque es muy fácil, como nos enseñaron en el viejo campamento, ama al enemigo. Eso es teoría. Vete con el problema a ver si tú lo vas a matar. Sí, es verdad. A ver si tú lo vas a perdonar. Una cosa es lo que es esto, lo que la lengua y los labios tiren hacia afuera, por una cosa es lo que hay donde, que lo hemos hablado aquí, en ese corazón que tenemos. Una Entonces parte. Moshe no logró esa humildad tan fácil. Moshe tuvo que salir del reinado, ir a vivir 40 años fuera, volver, sacar el pueblo, ver las proezas, ver las maravillas. Primero se lo tuvo que creer. Tuvo que creérselo con seguridad, con la bitajón. Claro. Y él alcanzó esa humildad, como decía la amada, cuando le entregaron la tabla, pero él fue rabioso ahí, todavía está recibiendo la tabla y fue rabioso. Después de yo haber visto tanta gloria, ahí no soy como Elías, no tiro fuego. Quizá hubiera quemado a la gente cuando lo vi con él, lo hubiera visto de lejos con el becerro y le tiro un humo. Adiós, escoria. Pero ahí fue que Moshe demostró su humildad. Él cogió pique y trayó la piedra. Pero no quiso que su sacrificio, que era sacar el pueblo, fuera matado, fuera molido. Para mí eso fue lo que le dio la humildad. La obediencia y hacer empatía con los que habían pecado. Porque él entendía que como él tuvo una oportunidad, ellos también merecían una oportunidad. Así es. Y me gustaría agregar, viste, que ustedes, no sé, en el canal de YouTube está la Cusita, la primera esposa de Moshe. Moshe. Él fue rey. Moshe fue rey.
y Moshe se tuvo que enfrentar a una guerra y tuvo que casarse porque fue engañado con unos papeles. Escuchen la historia y ustedes dirán, pero no está escrito en la Torá, pero sí está en el libro de Yacer, que lo confirman muchos en la palabra. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo habla de Yacer, del libro de Yacer. En Josué también habla del libro de Yacer. Isaías habla del libro de Yacer. Entonces, Rosemary acaba de decir algo que él no quería que destruyeran al pueblo. ¿Cómo lo van a tomar ustedes? Mire, él le dice, no, padre, no destruyas el pueblo porque ¿qué va a decir el faraón? Ah, los hice salir de allá para que los matara. ¿Cómo podemos llamar eso? ¿Ego? ¿O mansedumbre? ¿O humildad? Piénsenlo. Es que después va a decir faraón, lo sacó. O sea, le preocupaba lo que pensaba el pueblo, cómo actuaba el pueblo o cómo pensaba faraón. Para analizar, ¿no? Para meditar. Tremenda bomba. Si soy yo, digo, el faraón, si lo mata aquí en el desierto, va a decir que fracasó, que no vale la pena. Pero ya el faraón estaba muerto y ya lo habían visto. Claro, pero por ejemplo, el Eterno no tenía ese problema. El Eterno te decía, yo te destruyo este pueblo y te consigo otro. Demostrando yo soy. Claro, pero él no quiso. Claro, Moshe dijo eso. No, después Faraón y todos van a decir, ¿viste? Cuando vos decís, Sí. no, que no se entere que yo fracasé. Entonces, lo hizo por orgullo, por ego. Por eso tuvo que ver el pueblo sufrir y ver la tierrita de lejos. Piénsenlo. Por eso lo que dijo la madre Rosemary es que él, a medida que iba caminando, iba siendo moldeado en el ego, el orgullo. Él, a medida que iba en su camino, iba derramando cosas negativas. Y el padre lo hizo sufrir bien fuerte. ¿Ves? Yo me quedé analizando eso y yo le dije, pero el Rey Todopoderoso es el que te está diciendo. Bueno, cualquiera te puede decir, no, el Padre lo puso a prueba. ¿Acaso Él no conoce nuestros corazones? La palabra es clara cuando Él dice, Shut-Hei pesa nuestros corazones. O sea que si pesa nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, porque están conectados. Entonces yo me quedé así como, no, a medida, no es que Él para llegar a ese nivel de mansedumbre, es más, la madre acá lo tengo anotado, dijo algo muy importante que me gustaría que lo compartiera en el grupo de lo que es mansedumbre. No es debilidad, ni tampoco timidez, ni falta de carácter. Es fuerza bajo control.